Bueno, buen día para todos y muchas gracias por su atención. Voy a contarles sobre nuestra experiencia con la adaptación de las variedades tolerantes que hemos tenido la oportunidad de tener en la finca, pero para ello tengo que contarles quiénes somos y por qué las tuvimos en la finca, ¿sí? Bueno, nosotros somos productores de banano y plátano de comercialización nacional. Tenemos nuestra marca y nuestro sello de calidad, ¿sí? Tenemos una experiencia de más de 20 años en la producción agropecuaria. Cosechamos entre las 12 y 14 semanas de edad el racimo y maduramos con etileno. Distribuimos a las distintas cadenas de supermercados en varios estados de Venezuela. Nosotros tenemos 36 cadenas de supermercados a las cuales nosotros les suministramos el banano. Agropecuaria Punta Larga se encuentra situada a la orilla del lago Valencia, ¿sí? Tenemos en el estado de Aragua, donde se ha diseminado muchísimo el FOC R4T, ¿sí? Han desaparecido muchísimos productores pequeños de banano, ¿sí? El punto rojo que ustedes ven ahí, esa es nuestra finca. Tomamos el agua de riego del lago Valencia, o sea, realmente esa es la mayor fuente del agua de nosotros para riego y es imposible manejar esa situación, ¿cierto? O sea, el agua está contaminada y nada que hacer, con eso tenemos que regar, ¿sí? Tenemos un área de 425 hectáreas. Nosotros teníamos 225 hectáreas sembradas en banano. A raíz de la enfermedad, actualmente contamos con 126.95 hectáreas en banano y hemos venido sembrando plátano en algunos lotes donde definitivamente la enfermedad no nos permite producir banano. Actualmente tenemos 24.5 hectáreas de plátano y las otras áreas están dedicadas a cultivos como el maíz, la caña y tenemos ganadería. Estamos ubicados en un bosque seco tropical, planicie lacustrina, ligeramente por encima de los 400 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual está entre 900 y 1000 milímetros año. Voy a comentarles algo sobre las condiciones agroecológicas de nosotros, porque mucho del comportamiento que vamos a ver de esas variedades a nivel de producción están reflejadas por las condiciones agroecológicas. Entonces, es importante que conozcan cómo y dónde estamos nosotros ubicados y cuáles son nuestras condiciones, ¿sí? Tenemos estaciones de sequía y invierno bien diferenciadas. Nuestras estaciones de sequía inicia en el mes de noviembre y se va hasta los meses de marzo a abril, donde inician las lluvias, y el resto del tiempo, lluvia. Tenemos una temperatura máxima promedio en los últimos años de 31.72 grados centígrados, una mínima de 20.92 grados centígrados y una promedio de 25.86 grados centígrados, ¿sí? La radiación solar promedio de nosotros está en 16 megajoules por metro cuadrado día y una humedad relativa del 78%. Este año la radiación ha estado muy por debajo de los últimos años, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros tenemos, hace muchos años, hicimos un estudio y un mapa de suelo simplificado de nuestra área, de las 425 hectáreas, para determinar cuál era la aptitud de esos suelos, para determinar dónde era mejor sembrar el banano, ¿cierto? Porque precisamente tenemos una planicie lacustrina y teníamos unas condiciones de salinidad que reflejaban que no en todas las áreas el banano se podía desarrollar bien. Entonces hicimos un estudio y un mapa simplificado de los suelos de la finca. ¿Qué características tenemos? Dividimos nuestra finca en 9 bloques, ¿sí? Una característica es que nuestra clase textural está en franco limoso la mayoría. Tenemos buena cantidad de materia orgánica, pero miren los pHs. Nuestros pHs están por encima de 7.5, ¿sí? Hay áreas donde tenemos pHs de 8 y definitivamente allí es imposible tener un buen resultado de producción. Por eso era para nosotros importante hacer ese mapa textural de la finca, ¿sí? Tenemos el espesor de nuestros horizontes es muy pequeño, nosotros realmente no son profundos, tenemos una capa que está un poco endurecida a 40-50 centímetros. Por eso nosotros hacemos arados profundos y adicional sembramos en camellones. Voy a contarles un poco de nuestra historia con el FOC, ¿sí? Realmente no se sabe, no hay un reporte oficial
de cuando se presentó el primer caso de FOC R4T en Punta Larga, ¿sí? Pero en noviembre del 2022 la plantación se encontraba en gravísimas condiciones fitosanitarias, ¿sí? Con esta imagen les quiero mostrar la magnitud de la infección, ¿sí? Nosotros llegamos a erradicar 1.800 plantas por FOC en una semana, 1 hectárea de banano. El promedio de erradicación de nosotros en el 2023, que es cuando llega mi equipo de trabajo, era de 700 a 800 plantas semanales erradicadas por FOC. En el 2024, ya nosotros, en el 2023 entramos con un programa de bioseguridad y de detección temprana del FOC. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué la finca no entra en cuarentena? Porque nos permitían todavía trabajar, ¿cierto? A raíz de eso, nosotros entramos con un programa de detección temprana, unos protocolos elaborados para ver si lográbamos mantener viva la plantación, porque muchos de los productores desaparecieron. En el 2025, nuestros casos están aproximadamente en 300 casos semanales, que siguen siendo altísimos cuando uno habla de un Colombia. Sí, cuando denuncia 300 casos semanales, y yo los cuento con orgullo, es porque venimos de 700. Seguimos vivos en muchas áreas con Cavendish, pero a raíz de esa situación, y también le agradezco mucho a muchos de nuestros aliados, y la preocupación nosotros somos una empresa que tiene toda la cadena productiva, nosotros vendemos, maduramos, tenemos nuestra empresa tiene toda la cadena. Para nosotros no era una opción desaparecer, esa no era una opción. Y a raíz de eso, muchos aliados y muchos asesores vinieron a nosotros, nos ayudaron, y a raíz de eso llegan las variedades tolerantes a nuestra empresa, como una herramienta posible de poder mantener la producción. ¿Qué estrategias implementamos? ¿Sí? Consideramos 2 escenarios. Yo voy a profundizar en el escenario 2, pero voy a pasar rápidamente por el primer escenario. Lotes de banano Cavendish con afectación por FOC R4T que seguían en producción. Hicimos multiplicación in vitro de unidades que no presentaron síntomas en campo, y con esas unidades hicimos un plan de repoblamiento en áreas de producción de Cavendish. Nosotros contamos con un laboratorio de multiplicación in vitro, ¿sí? Con personal capacitado para ello. Entonces, tomamos esas plantas de esa plantación que tiene 20 años, 15 años, que no se ha enfermado, y de ellas empezamos a hacer una selección y empezamos un proceso de multiplicación in vitro, ¿sí? Aquí tenemos algunas de nuestras siembras en plantaciones, en lotes de Cavendish que están afectados por FOC, pero que empezamos con el programa de repoblamiento, ¿sí? El escenario 2, que es donde voy a profundizar, son lotes de banano Cavendish completamente arrasados por la enfermedad, ¿sí? Ensayamos con nuevas variedades de banano, de Vitropic con Rubí, Lotar 4, de Rahan Meristem con Gal 1, Gal 2, Gal 3 y el clon C4, con Galitet Formosana 218, y tenemos el FIA 18. Yo les decía anoche a unos colegas, esto es como yo les presento unas reinas de belleza, ¿es cierto? Este es un reinado de belleza, yo les voy a presentar las características que hemos encontrado en las condiciones que ya les dije, ¿cierto? En nuestras condiciones agroclimáticas. Antes de establecer esas variedades en esos lotes completamente arrasados, nosotros hicimos rotación de cultivos con leguminosas, ¿sí? Antes de la floración incorporamos esas leguminosas al suelo y preparamos un suelo mediante arado y subsolado. Todas las variedades de banano pasaron por el vivero y se les aplicó micorrizas y semanalmente productos biológicos de protección, tricodermas, bacillus, bauberias, pseudomonas. Este es un poco de nuestra preparación de suelos. Algo importante es que las leguminosas nosotros las inoculamos con las bacterias de Rhizobium también, como parte de estrategia para mirar si podíamos encontrar un mejor resultado de estas variedades y darles por lo menos unas buenas condiciones para que se expresaran. Este es el recibo de las plantas que tuvimos en algunas de sus presentaciones, las que recibimos de Galitec, de Rahan y de Vitropic. Hicimos
recibimos esas variedades en agar, las pusimos en adaptación y después las llevamos tanto a invernadero durante 8 semanas y después a vivero durante 8 semanas con un tratamiento de micorrizas y de bioprotección. Un poco de las imágenes de nuestras plantas que llevamos a vivero e invernadero, ¿sí? Los biológicos como parte fundamental de la estrategia, ¿sí? Establecimos un programa de aplicación de biológicos en vivero y campo en drench y por sistema de riego. Aplicamos tricodermas, pseudomonas, bacillus y adicional montamos una planta de biofermentos con microorganismos de la zona. En el vivero y al momento de la siembra, en 2 momentos aplicamos micorrizas y bueno, lo que les he contado, bioprotección y una nutrición balanceada. En siembra en campo, nosotros aplicamos humus sólido al momento de la siembra, biofermento y humus líquido, y a tricodermas y bacillus, o sea, es darle también una materia orgánica a esos microorganismos, ¿sí? Un poco aquí tenemos la planta de lombricultivos, la montamos nosotros, y la planta de biofermentos que tenemos, que montamos también como parte de la estrategia de biológicos de nosotros. Desde el momento de la siembra en campo, entran en un programa bisemanal de aplicación de bioestimulantes, ¿sí? Tricodermas con bacillus y hasta que cumplen 12 semanas de sembradas. Llegamos en drench, llegamos foliar y aplicamos por riego, ¿sí? O sea, nosotros en todo momento del proceso estamos constantemente teniendo como aliados a los microorganismos. ¿Qué sembramos? Ahora sí vamos a hablar un poco de los resultados y de lo que encontramos. De Formosana sembramos 26.739 unidades, de C4 17.228, de Lotar 9.566 plantas, de Rubí 6.666, GAL 1 4.835, GAL 2 653, GAL 3 574 y de FIA tenemos unas pequeñas unidades, tenemos 100. Densidades de siembra entre 1.846 y 2.000 unidades por hectárea. Siembra 3 bolillos, 3 bolillos normal, pues. ¿Listo? ¿Qué hemos encontrado? Las semanas de aparición de C4 y GAL 1 fueron de 27 semanas de aparición, ¿sí? GAL 3 y Lotar, 28 semanas de aparición. Formosana 29, Rubí 30 y bueno, el FIA ya estaba sembrado cuando llegué a la finca, entonces ahí les debo el dato del FIA. El promedio de hojas de aparición del C4 fue de 12, GAL 1, GAL 3, 14, Lotar, Formosana, Rubí y FIA tenemos un promedio de 13 hojas aparición. Las variables vegetativas medidas, altura de la planta y circunferencia del pseudotallo, ¿sí? Tanto GAL 1 como GAL 3, que son las que ya empezaron aparición, están aproximadamente en 2.30 metros de altura y un diámetro de pseudotallo de 50 centímetros. C4 es un poco más alta, 2,64 metros y 60 su diámetro de pseudotallo. Tenemos un Lotar más alto, 2,85 y 60 diámetros de pseudotallo. Formosana es una planta de 3,27 metros de altura y 70 diámetros de pseudotallo. Y el FIA, que es el gigante, que está en 3,64 metros y 80 diámetros de pseudotallo. Algunas imágenes de cómo se ve GAL 1 en campo, tiene muy buen área foliar realmente y es un porte bajo, es manejable. GAL 3, muy similar realmente. Este es C4, es una planta que no es tan alta, pero tiene una muy buena condición de racimo, ¿sí? Lotar, aquí vemos también, Lotar tiene un pseudotallo muy robusto, bonito, también su racimo, lo vamos a ver ahorita. Formosana, que es la más alta, ya empezamos con los 3,6 metros de altura, este es un racimo de Formosana. Y tenemos el FIA, el gigante, ¿cierto? ¿Qué encontramos en producción? El peso promedio de racimos y el número de manos fue las medidas que nosotros tomamos. Nosotros hacemos falsa más 2. Ese es el desmane que hacemos. Con C4, con falsa más 2, el promedio de manos fue de 6 y un peso promedio de racimo neto
de 20.48. Rubí, su peso de racimo para nuestra finca fue de 20,58 kilos y 8 manos promedio con falsa más 2. Gal 1, 23,83 el peso neto del racimo, 8 manos. Lotar, 28,50 kilogramos el racimo, 9 manos. Formosana, 30,34 kilos en promedio pesa el racimo, 8 manos. Y FIA con 34,8 y 9 manos. Aquí vemos pues un racimo de Formosana y un racimo de C4, ¿cierto? El Formosana es un poco más cilíndrico, mientras que vemos que ya el C4 sí empieza a tener más tono de cono, ¿cierto? El Lotar, hago algo aquí con el Lotar, y es que el Lotar es rechonchito, ¿cierto? No tiene las aristas tan marcadas como las tiene un Cavendish normal. Y eso es algo interesante para exportación por el empaque. Hay que ensayar cómo les va, ¿cierto? Con empacando un Lotar en caso de que les interese, ¿cierto? El FIA es un dedo que no es tan curvo, es recto, ¿cierto? Ahí ven pues como su característica. Y tenemos el Rubí, que fue el que más se comportó a lo que nosotros conocemos en el mercado del Cavendish normal, ¿cierto? Las calibraciones en última y segunda mano, ¿sí? El FIA, su calibración fue de 8,53 pulgadas el calibre de última mano y 9,87 el de la segunda. Lo que es Gal, mire, Gal y Rubí se comportan muy parecidos, pero son calibraciones muy buenas, o sea, son calibraciones que te dan para una exportación y para una comercialización bien, ¿cierto? Lotar, como es rechonchito, realmente él es más gordito, ¿no? Entonces su calibración es mucho más alta, como la están viendo, 11,81 y 14,25 en la segunda. Formosana, 11,9 y 12,9, y el C4 en su calibre última mano tuvo 12,36. También es un racimo de característica gruesa, ¿sí? El largo de la última mano, falsa más 2. FIA, su promedio es de 7,86. Rubí, 8. Realmente eso es lo que encontramos con un falsa más 2. Gal 1, 8,25. C4, 8,31. Formosana, 8,55. Y tenemos un Lotar con 8,94. Para hablar un poco de la tolerancia de las variedades a la enfermedad, debo también contarles un poco de nuestra historia, para entender que el comportamiento de las variedades también puede haber estado inmerso por la cantidad de la infección o del inóculo que teníamos en el suelo, ¿sí? Entonces, en esta charla yo no les puedo decir esta es más tolerante, esta es menos tolerante, no, les voy a comentar cómo se comportaron, ¿sí? En nuestra finca. Y traigo este mapa para que ustedes puedan vislumbrar, este es de Cavendish. En el 2019, recuerden que en el 2022 estábamos peor, este es del 2019, donde ya veíamos que los lotes donde más incidencia había de la enfermedad eran de Cavendish. Ahí fue que nosotros empezamos a probar estas variedades tolerantes para ver cómo se comportaban, o sea, en suelos de alta incidencia de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué encontramos? Encontramos que Rubí al año tenía el 86,42 de plantas erradicadas, ¿sí? ¿En dónde los sembramos? A ver si de pronto aquí los puedo… en esta área, permítanme. Lo que voy a hablar aquí es de esta área, ¿sí? Entonces, cuando vamos a mirar eso, Rubí al año tenía el 86,42% de plantas erradicadas. Lotar, en ese mismo lote, miren, nosotros erradicamos el lote porque ya la mayoría de Rubí, que fue donde más sembramos en ese lote, ya se había enfermado. Pero a los 52 semanas tenía 36,15% de afectación en ese mismo lote. Formosana, al año, 93,95 en ese lote. Gal 1 lo sembramos, permíteme, me voy a volver un momentico acá. Ya nosotros, estos resultados son de esta área, de alta incidencia. Gal 1 lo probamos aquí, ¿cierto? Otra área muy buena de producción, pero que tenía
alta incidencia de la enfermedad en Cavendish. Y ese GAL a las 40 semanas ya tenía el 67.79 de erradicación. Volvimos a sembrar Formosana en otro lado, al lado del GAL1. ¿Y qué encontramos? Actualmente está en producción, tiene 86 semanas y tiene el 49.77. Ya estamos en segunda cosecha con el Formosana, ¿sí? Lotar lo sembramos en otro lote de la finca que también había sido arrasado por la enfermedad, tiene 62 semanas y presenta un 45.49% de plantas erradicadas. El C4 lo sembramos, donde lo sembramos actualmente tiene 59 semanas de siembra y tiene el 34.91% de incidencia de la enfermedad. GAL1, volvimos y lo sembramos en otro lote diferente, tiene 26 semanas y tiene el 13.72, ¿sí? GAL2 y GAL3 se comportan parecidos en ese mismo lote y el C4 que tiene 16.97%, ¿sí? Lo que es Formosana, Lotar, C4, GAL1, GAL2 y GAL3, tenemos en plantilla actualmente GAL1, GAL2, GAL3 y el C4 del lote 1. Y tenemos en producción el Formosana, el Lotar y el C4. Primera cosecha, pero Formosana sí vaya por la segunda cosecha. Bueno, con respecto a sigatoca y plagas, realmente se comportan igual, o sea, no hay nada. Con un buen programa de fumigación tradicional, ahí no se encuentra como mayor tema. Hicimos una evaluación de la maduración en esas variedades tolerantes, porque nosotros maduramos y vendemos maduro, ¿verdad? ¿Qué evaluamos? Formosana, Lotar, C4, Rubí, FIA y el Cavendish. ¿Qué evaluamos? Las características físico-químicas, el seguimiento de la maduración en días de maduración y desgrane y las características organolépticas. Para las físico-químicas, en grado 5 y 6 grados Brix y grosor de la cáscara, ¿sí? Para el seguimiento de maduración, se evaluamos los días de maduración y el porcentaje de desgrane en grado 6, ¿sí? Cuando ya está en grado 6. Y para la evaluación de características organolépticas, realizamos una prueba de degustación con validación a través de encuesta. Esa degustación ya al consumidor final, ¿sí? ¿Qué encontramos? Rubí tiene más grados Brix, menor, y también tiene un grosor de la cáscara menor, muy parecido a lo que es el Lotar y el C4. Rubí es el de mayor dulzor en grados Brix medido, Lotar le sigue con 19,1, C4 con 18,8 y Cavendish con 18,5, muy parecido al C4. Formosana y FIA, menores grados Brix, ¿sí? Y algo es, entre más gruesa la cáscara, también es un poco más tolerante, que es lo que hemos visto, porque el FIA sí se enferma menos, ¿cierto? De pronto no en porcentajes, pero sí presenta una condición de tolerancia un poco mayor y también es menos dulce. Entre más gruesa sea la cáscara, pues menos dulce es el ejercicio, ¿cierto? Y en los días de maduración, ya eso es importante cuando se exhibe en el supermercado, vemos que el Formosana y el FIA duran más días para madurarse y tienen menor porcentaje de desgrane. Rubí, Lotar, C4 y Cavendish se comportan exactamente igual. Las características organolépticas, lo que sentía el consumidor final. Les encantaba el Rubí, lo percibieron mucho más dulce, ¿sí? Lo partieron también un poco menos astringente, les gustó más como el Rubí, seguido del Cavendish. El Lotar ahí también le sigue y el C4. Formosana lo sentían menos dulce, lo sentían más astringente, más seco y lo sentían menos cremoso. Y el FIA no gustó, ¿cierto? El FIO no gustó, ¿sí? Bueno, esto es lo que les quería compartir y muchas gracias por su atención. Buen día, gracias por la invitación a este evento. Voy a compartir de una forma breve y clara lo que estamos haciendo como INEAP en cuestiones de
materiales foráneos. Créanme que la presentación que hizo Rocío estuvo fabulosa y nosotros nos encontramos en un reto inmenso en cuestiones de poder ampliar esa diversidad, justamente preparándonos para lo que es FOC. Podemos ver datos alarmantes de cómo el patógeno prácticamente puede desaparecer un cultivo, puede desaparecer una plantación. Estamos peleando en estos momentos con Ralstonia, pero Fusarium demuestra que puede llegar a ser algo demasiado desastroso si no nos preparamos. Entonces, el INIAP, hablando un poco de contexto, que ya esto lo sabemos, ¿no? Tenemos varios desafíos como país. Ralstonia es el primer desafío que tenemos ahorita como Ecuador, pero no sé si funciona el puntero, ¿no? Pero Fusarium como Ecuador nos genera una preocupación enorme. Y justamente a partir de 2022 se ingresaron materiales con ciertos niveles de resistencia que aún debemos aumentar esa diversidad. O sea, somos conscientes como programa y como instituto de que tenemos que aumentar la diversidad de materiales que tienen niveles de resistencia y que han sido reportados como lo está haciendo Venezuela, como lo está haciendo Colombia, donde prácticamente la diversidad de materiales de banano para FOB son más de los que nosotros actualmente tenemos. Estas pruebas que hemos hecho son de adaptabilidad, justamente para ver cómo se maneja un material en caso de que ingrese FOC R4T y que el productor pueda decir, bueno, por lo menos tengo que sembrar en un momento emergente donde Fusarium, como todos entendemos, es un patógeno sumamente agresivo porque tiene esporas de resistencia que sobreviven en el tiempo, ¿no? Entonces, eso nosotros nos producimos como desafío. Materiales foráneos es una recomendación internacional, inclusive que los países que aún no tienen reportado el patógeno se preparen, conozcan su diversidad interna, pero también puedan introducir al territorio nacional materiales para poder hacer frente a una posible afectación por parte de este patógeno. El primer material tenemos que se ingresó y que gracias al esfuerzo institucional y también por apoyo del Estado se pudo ingresar fue el Formosana, una variedad que es muy conocida aquí en el Ecuador y hay mucho interés cómo se adapta este material en la actualidad. Nosotros este año tenemos que emitir un informe final de cómo el material se ha adaptado a las condiciones de Ecuador. Por eso los datos que vamos a mostrar aquí no son totalmente concluyentes a la fecha, pero sin embargo nos están dando ya aristas de lo que va a ser la posible recomendación al sector productor. Todo lo que mostró Rocío, los materiales, las características organolépticas también las vamos a hacer nosotros. Eso es algo que ya hemos iniciado para darle una información sólida al productor. Entonces, este es el primer protagonista en cuanto a materiales foráneos. Nosotros los dividimos en dos zonas, en Cuatro Mangas y en la península. Son dos zonas que Los Ríos, todos sabemos que es una de las principales zonas productoras de banano, donde nosotros actualmente nos enfrentamos a un reto. Yo soy de la provincia de Los Ríos, donde la diseminación de Ralstonia y se ha hablado en este evento mucho de cómo está la provincia de Los Ríos afectada por Ralstonia, pero tiene condiciones muy predisponentes para que Fusarium, en caso de que llegase a aparecer, se diseminaría con una gran rapidez. Entonces, Los Ríos, principal zona productora de banano, y además la provincia de Santa Elena, un sector que está creciendo en cuestiones de superficie de banano y además en la demanda de áreas de plátano. Cada vez se intensifica más el área sembrada de estos tipos de musáceas y muchas de las zonas afectadas por Ralstonia están migrando a la provincia de Santa Elena. Entonces se estableció este cultivo en la provincia de Los Ríos en el septiembre de 2022 y en la provincia de Santa Elena en noviembre de ese mismo año. Formosana lo explicó muy bien Rocío, materiales que son reportados con niveles de resistencia, característica principal y que a los productores de banano de aquí del Ecuador no les incomoda es que es un Cavendish y que comercialmente sería un acierto poder introducir un material así porque comercialmente tendríamos ganado un espacio
entendiendo de que el mercado de banano exige calidad, exige aceptación organoléctrica, porque puedes tener un material sumamente resistente, pero si eso no gusta, si eso no encanta, ¿quién lo va a comprar? Entonces, en los ensayos nosotros consideramos necesario incluir un testigo. En este caso, el testigo comercial que nosotros incluimos es un cultivar Williams, para poder comparar y que tenga una representatividad de decisión al momento de emitir un informe, de poder decir este material se comportó de esta forma y lo comparamos frente a un cultivar que está largamente diseminado en diferentes zonas productoras de banano. Lo interesante de este estudio es que, bueno, el primer ensayo que se estableció en la provincia de Los Ríos fue bajo un sistema convencional. ¿Y qué quiero decir con eso? Bajo un sistema totalmente normal, como cualquier productor intensivo de banano lo haría aquí en Ecuador: aplicaciones de fungicidas, rotación de fungicidas, plan de nutrición, control de malezas con químicos, enfunde, todas las características que una fruta necesita para poder llegar a calidad exportable. Esta es un poco de las fotografías de cómo se instaló el ensayo, las plantas, los racimos, características que no se diferenciaban mucho de lo que es un racimo propuesto por Williams. Este es en la provincia de Santa Elena, donde prácticamente es un manejo orgánico, y por eso el documento que va a salir, que tenemos que emitir este año en cuestiones de los materiales, va a responder muchas interrogantes en cuestiones del sector también que pide información, que es el sector orgánico. Entonces nosotros vamos a tener dos claves ahí puntuales que van a aportar mucha información a un sector también que es importante, que es orgánico. Entonces, plantas totalmente diferentes. Entendamos que un manejo orgánico no es como un manejo convencional. Plantas más pequeñas, no por su característica genética, sino porque el manejo del cultivo así lo establece, y eso genera unas características fenotípicas diferentes a lo que nosotros normalmente consideramos. Pueden darse cuenta las gráficas. Esta es una plantación de primer nivel de la provincia de Santa Elena, un productor que exportan frecuentemente a mercados donde la demanda y la exigencia de cuestiones de calidad es fuerte. Entonces, nosotros encajamos perfectamente en esos dos sitios, porque son sitios donde la confiabilidad en cuestiones de seguimiento del ensayo iban a estar garantizados por la decisión y el compromiso del productor. Las variables que nosotros hemos evaluado en este experimento son variables agronómicas, muchas de las que Rocío están incluyendo en las evaluaciones allá en Venezuela. Y además, una de las cosas claves es que nosotros no tenemos Fusarium racecodo tropical. Ahí sí me ganaste en el protagonismo, porque nosotros, los que estamos un poco relacionados a ese mundo de la fitopatología, nos encantaría probar y poder conocer cómo se adaptan estos materiales frente a un patógeno como es. Pero sin embargo tenemos un patógeno que para todos es la regla general de evaluación, que es cigatoca negra, el causante de la cigatoca negra. Entonces los evaluamos frente a ese patógeno. Entonces, los datos que les voy a mostrar son datos no concluyentes todavía. Nosotros estamos todavía analizando varios rubros de datos. Tenemos que generar este año un informe ya que va a aportar al sector cómo se adaptan estos materiales. Y nosotros, no sé si funciona el puntero o no. Bueno, hemos podido observar ciertas diferencias, inclusive al inicio de las evaluaciones Formosana fue superior en diferentes variables como número de manos. Inclusive ya en cierto momento comienza a equilibrarse el tema, no hay diferencia estadística en ciertas variables, comenzamos a observar una similitud. Asimismo, vamos evaluando R1, R0, R1, R2, R3. Esperamos nosotros tener el R4 ya como un dato concluyente, pero sin embargo nosotros hemos podido ver que la diferencia es mínima en cuestiones del Williams y el Formosana. Entendamos que, por eso digo que la información que vamos a generar este año para el sector
productor va a ser importante porque según los datos de incidencia de Fusarium, es un material susceptible, pero en caso de que ingrese FOC R4T va a ser una alternativa y no nos sentimos muy conformes con tener esa alternativa a la mano, y por eso como INIAP estamos intensificando la búsqueda de más materiales para poder aumentar la diversidad de musáceas que tengan niveles de resistencia. Pero sin embargo, en cuestiones generales, inclusive en peso de racimo, número de manos, altura de la floración y números de días a la floración que no están aquí, son muy parecidos a los de Williams. No hay mucha diferencia en cuestiones de... Y en comportamiento con Pseudocercospora afigensis, el promedio ponderado de infección tampoco hay ciertas diferencias. Los dos son susceptibles, los dos se enferman. Inclusive en la provincia de Los Ríos tuvimos una alta afectación por la cigatoca negra. Nos demoramos como 3 semanas en aplicar fungicidas y en el DR0 nosotros llegamos casi a 4 hojas a la cosecha. Demuestra una alta susceptibilidad el material frente a un patógeno que el doctor ayer nos explicaba, Miguel Beltrán, cómo es una máquina de afectación a nivel celular de la hoja, ¿no? O sea, cómo tiene mecanismos de patogenicidad enormes que nos dejó entendiendo un poco cómo ese patógeno es agresivo. Entonces, en Santa Elena comenzamos a ver datos totalmente diferentes, racimos más pequeños, hacen un dechive más intenso, inclusive pueden llegar a falsa más 3 y son racimos muy pequeños porque ellos tienen condiciones de suelo más pesado, el agua es un déficit enorme en la península. Entonces, los datos aquí en Santa Elena son muy diferentes a los que vemos en la provincia de Los Ríos. Número de manos 5 en el primer inicio del ciclo de cultivo. Y lo que sí hemos podido observar en el tema de Formosana es que paulatinamente va creciendo. Generalmente el R0 es más bajo y hemos podido darnos cuenta que va equilibrándose en el transcurso de lo que es el proceso de evaluación. Plantas más pequeñas, plantas más con diámetros de circunferencia del pseudotallo menor en comparación a lo que vemos en Los Ríos, son plantas más finas, pero es por la condición del suelo y por el manejo del cultivo. En temas de Mycophorella pseudocercospora, la incidencia de cigatoca negra en la península es menor, justamente por ser un lugar seco. Ya es un plus el tema de las condiciones ambientales. El hongo no se expresa como normalmente lo vemos en la provincia del Oro, en la provincia del Guayas, en la provincia de Los Ríos. Entonces vemos comportamientos totalmente diferentes, pero sin embargo el principio de la afectación fitopatológica la tienen los dos. Son susceptibles al patógeno de importancia económica que es Pseudocercospora afigensis. Además, como programa, este año nosotros logramos ingresar 6 materiales de GAL y fue una lucha para poder ingresar. Créanme que es una lucha poder ingresar materiales acá. Estamos batallando para ingresar otros con otra empresa, pero bueno, estamos cumpliendo con el principio de poder evaluar los materiales que son reportados con niveles de resistencia. Ingresamos 6 materiales de GAL que según la ficha que llegó son resistentes. Yo no sé si esos los están ustedes allá, ¿no? Ya, entonces nosotros estamos este año evaluando ahí, ese sí solamente en una localidad que es en la provincia de Santa Elena. Es un ensayo gigante, más o menos 2 hectáreas de ensayo. Entonces son varios materiales que estamos evaluando ahí, pero de GAL. Otra de las cosas puntuales que hemos realizado como programa, y que esto es algo también que lo quería comentar, no son foráneos, pero son nuestros, son materiales propios de aquí del Ecuador, que como programa se ha venido promoviendo hace muchos años dentro de la actividad institucional, que debemos conocer qué tenemos como país, y el INIAC está trabajando mucho en eso del tema de mejoramiento genético, y esto es una de las cosas que no se habían hecho, establecer una colección de musáceas y poder de diferentes zonas del Ecuador. Realizamos colectas en fincas de productores
donde nosotros definimos nuestro objetivo de selección, definimos qué descriptores íbamos a seleccionar en el campo y hemos seleccionado, tenemos 102 secciones de entre plátanos y bananos que tienen características de adaptabilidad a la sequía, características a la salinidad de diferentes zonas del Ecuador y las hemos sometido a una evaluación intensiva en una colección de musáceas. Y este año vamos a establecer ensayos multilocales en 3 sitios del Ecuador para ver cómo se adaptan. Y esto es base para un mejoramiento genético, no es el todo, ¿no? Aquí entra la parte de mutagénesis, entra la parte que involucran más aristas en cuestiones de mejoramiento. Entonces, también estamos trabajando en ello. Y bueno, finalizar diciéndoles que nosotros estamos trabajando en varios escenarios. Esta es una finca que hace poquito estaba con Ralstonia, hoy ya no existe. Entonces, esa es nuestro FOC actualmente y tenemos que esforzarnos más para evitar que el sector bananero siga siendo afectado por estos patógenos y créanme que unidos lo vamos a lograr. Entonces, gracias. Un aplauso, muchas gracias, Pedro.